primeros 5 minutos. Muecha a ver, creo que ya estamos en vivo. Entonces, Bienvenidos. bienvenidos a La Bodega Podcast, por primera vez en vivo, transmitiendo completamente internacionales, ¿no? Canadá, Brasil, Estados Unidos. Y pues nos reunimos hoy para hablar de un día negro para la justicia colombiana, un día que nos marcará por mucho tiempo a todos los que seguimos este proceso judicial tan pesado, pero tan detallado, tan bien explicado por la fiscal y por la juez Sandra Heredia. Y pues que hoy nos da tremendo revés, tremenda cachetada. Yo sentí esto como un batazo y sí hay lágrimas petristas, entonces si hay gente recolectando lágrimas petristas, pues van a recolectar hartas. Yo quería empezar por hacer ese paréntesis de la gente que está diciendo que hace 2 meses estábamos aplaudiendo a la justicia colombiana y que hoy estamos criticando a la justicia colombiana, donde hay un contexto, donde hay una historia de infiltración de mafias en la justicia y eso siempre ha pasado. Entonces, hoy es otro de esos días donde uno ve claramente la influencia de la mano negra en la puta justicia colombiana y pues estoy emputado. Bienvenidos Juliana y bienvenido Andrés. ¿Cómo la vieron? ¿Cómo se sienten? Bueno, buenas noches para los dos. Yo, a diferencia de pronto de Mario, yo no estoy tan sorprendido. Creo que había que mirar la composición del tribunal un poco antes para saber de pronto por dónde iban a tirar, ¿no? Hay un salvamento de voto, que creo que es un salvamento de voto muy diciente, un salvamento de voto honesto, y creo que hay que aclarar también, y es que el caso no ha terminado, porque lo que ya se está diciendo en redes sociales, lo que ha titulado parte de la prensa, es como si el caso se hubiera terminado y eso no es cierto. El caso ahorita va a entrar en su etapa final, que será la casación y será pues el Tribunal Supremo, en este caso la Corte Suprema de Justicia, la que determine si es culpable o no el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Entonces yo quiero como empezar por ahí, diciendo que esto no ha terminado. Primera instancia pues fue condenado, ahorita en la segunda está absuelto, pero pues el caso continúa. Y aparte de que continúa, hay que hacer dos salvedades, o bueno, creo yo que hay que hacer dos salvedades. La primera es que Uribe sigue siendo investigado por otra comisión de hechos. Hay que recordar que hace 2 o 3 semanas se le compulsaron copias a él para que se investigue la supuesta participación o la participación o no en los crímenes de los abogados Jesús María Valle y Eduardo Umay. Yo creo que eso no lo tenemos que dejar pasar así de simple. Hay De que acuerdo. recalcarlo, hay que traerlo acá. Y pues siguen abiertos otros procesos. Entonces esto Yo no es... sorprendido no estoy, estoy dolido. Sí, sorprendido no oca- estoy de la justicia colombiana, estoy dolido como víctima, porque ahorita vamos a hablar del comunicado de las víctimas y yo creo que a muchas víctimas le dolió esto, pero no nos sorprendió. ¿A ti te sorprendió, Juli? A mí sí me sorprendió que fuera de la manera en que fue. De hecho, yo estaba hablando con Juan David León, Ujú. el representante de Montealegre y de Perdomo, y creo que para los dos ese era como el punto más crítico, porque digamos que estoy parcialmente de acuerdo con Andrés, porque él dice, no se ha acabado el proceso. Eso para nosotros los abogados no es así, para nosotros los abogados ya se acabó, porque sí, porque la casación es un recurso extraordinario, no es una tercera instancia, no es una otra parte del proceso, no, el proceso se acaba en la segunda instancia. Ujú. Y ahí se demanda una posible comisión de incurrir una falla dentro de la segunda, dentro de la sentencia de segunda instancia. Claro, Ujú. pero es cierto, Eso es lo que... pero el caso no se ha cerrado. Porque precisamente lo que hace los abogados de víctimas es acudir a ese último. No, es que tú ves como que el expediente se cerró. Lo que pasa es que la corte sí puede llegar a mirar la sentencia y mirar, ¿será que sí evaluó bien esto y lo otro? Ujú.
pero digamos que el proceso se entiende como terminado, así no sea del todo terminado, ¿me Pero entiendes? O sea, existe es la como una... posibilidad de que la Corte Suprema No, no tome solamente una... existe, ya las Obvio, Ya, víctimas dijeron ya, como, ya. como vamos a hacer casación, eso es claro, demorado porque 5 años. preparar la casación es muy demorado, o sea, preparar la casación es demorado, después que acepten la casación es demorado, después que respondan la casación es demorado, puede demorarse de 3 a 5 a 6 años, ¿sí? O sea, esto puede tener tiempo para adelante. Yo creo que por la relevancia social puede que no se le demore tanto. Ujú. Bueno, y volviendo a lo que tú decías, es también la forma. Yo no soy abogado y yo antes Exacto. de entrar a analizar en la calentura del momento, yo ya veía como la arremetida del magistrado contra la sentencia de la juez como si fuera una primípara, como si hubiera cometido un sinfín de errores que digamos, que también me hacían sentir aludido porque yo había escuchado esas pruebas, yo había escuchado esos testimonios. Y es como si nos hubiéramos imaginado pues todo este caso. No, y yo tengo un grupo de abogados donde hablamos puros abogados, ¿no? O sea, somos puros abogados. Y en un momento les dije como, creo que este señor me acaba de convencer que tenemos que pedirle perdón a Uribe y que Cepeda es el que tiene que estar tras las rejas. O Sí, sea, sí, en un sí, sí, sí. momento fue como, no puedo creer todo lo que está diciendo porque fue demasiado, ¿me entiendes? Y Ya por ahí, sí, yo estaba en live y yo fui como, en un momento del live, yo como que no podía ni pronunciar palabras, yo creo que ellos se dieron cuenta y todo que yo estaba así como que no podía ni decir como, oigan, no, esto pasó así, 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 no, o sea, me costaba mucho, de verdad, me estaba costando sí. mucho. Por eso, cuál Eso es el es. link? El link y lo compartimos. O sea, vi el link y compartimos una foto. Espérate, no, espérate, yo lo busco acá. Y entonces, a mí me parece que ese, o sea, creo que eso yo lo dije varios momentos y fue, yo creo que es bastante diciente de cómo fue el regaño a la jueza. Ajá. Fue un A mí, regaño, fue como, no valoraste estas pruebas, valoraste a ujú, medias esta, no hiciste esto, hiciste mal, ¿me entiendes? Y fue claro. como, fue demasiado regaño. Y por lo menos en los de soborno, que fue los que yo pude escuchar con atención, siempre se recurrió a no hubo ninguna prueba explícita y completamente clara y contundente de que Uribe haya ordenado el soborno. Es decir, no había, no sé, recibos de caja menor firmados por Uribe diciendo soborno Carlos Alberto Vélez. No sé, pues porque eso en las conductas criminales no se deja explícito. Y lo que siempre terminaba diciendo era, sí, esto lo hizo Prada o Hashe o Cadena, pero nunca existió una prueba contundente de que Uribe haya dicho, por favor, sobórneme al carajito este, por favor, porque eso no existe. No sé, fue tan repetitivo como en ese subterfugio que se volvió cansón. ¿Y tú te diste cuenta que en el salvamento de voto la jueza dice precisamente eso? Dice Ajá, como, lo que pasa es que en el salvamento de voto ella lo dice muy técnico, pero se los voy a ok. explicar. Ella dice, la comisión del delito no se genera, este delito no es por resultados, sino de mera conducta. O sea, Ujú, no necesitamos tener unas consecuencias para decir se cometió este delito. Con el solo hecho de intentar realizar ese soborno, ya hay soborno. ujú, ¿Sí? O sea, con el solo hecho de accionar un poco para que haya soborno, ya hay soborno. Eso lo dice en el salvamento de voto, que de hecho yo estaba feliz escuchando el salvamento de voto porque es muy técnico. El salvamento de voto es mucho más apegado a lo que yo veía como la realidad jurídica que yo veía, ¿me entiendes? Que es como, bueno, no le acepten todo a Sandra Heredia, a la jueza, pero digan como, eh, esta parte sí, esta parte no. Total, sí hay una comisión, pero con una pena más baja o algo así, ¿me entiendes? O sea, yo lo veía como más posible por ese lado. Pero no,
fue como demasiado tajante, fue demasiado, no, realmente está mal hecho Ajá. y la jueza no sabe lo que dijo. Fue algo así. Sí, pues yo me fui con esa sensación y digamos que yo al comienzo lo sentía todo como saliéndome de las tripas, por en serio, del empute, pero cuando fui a leer el comunicado de las víctimas que publicó Iván Cepeda, es también muy vehemente. Está diciendo la segunda instancia incurrió en errores, de hecho, al momento de apresar y valorar pruebas, se abstuvo de valorar y apresar pruebas practicadas en el juicio y segundo a otra les dio un valor que no tenían, distorsionando y tergiversando su contenido. No estamos hablando de cualquier tipo de lenguaje de parte de Iván Cepeda y las víctimas. Es que Esto lo yo, vio todo el puto país y fue vulgar, man. Perdón. es que yo creo que ahí hay una cosa a revisar como en Uribe aparte de este, y es lo que casi siempre ha terminado ocurriendo. Es que si ustedes se fijan y si se van a la parte pues ya más técnica o la parte de los abogados, es que terminan o absolviendo por tecnicismos o cargando la culpa en otros, ¿sí? Lo de hoy, a mi modo de ver, que creo que también lo dice la jueza en el salvamento de voto, obviamente con otras palabras, con más técnicas, es que se le está colocando cuidado a la forma y pues no en realidad al fondo, ¿sí? O sea, eso para explicarlo en maneras coloquiales, o sea, están salvando, Colombia, país de las formas. exacto, o sea, literal, como usted lo acaba de decir, lo están mirando es por la forma porque en el tecnicismo de que hay, me acuerdo que lo digo, estaban escuchando las llamadas, estaban haciendo las interferencias de las llamadas y preciso apareció el de Uribe. No, no podía haber aparecido ahí, tenía que haber sido de tal y tal manera porque si no se incurre en una falta. Es como, viejo, el delito está, eso por un lado. Por otro lado, que es lo que preguntaba hoy y me discutieron ahí en el Twitter, que de pronto Juli lo pueda corregir desde el punto de vista jurídico, es que hace 3 semanas, o no sé si ya va al mes, que condenaron a Diego Cadena. Yo sé que son procesos aparte, que no son vinculantes, pero es que lo están condenando por el soborno a Monsalve. Entonces, ¿cómo se va a deslegitimar eso? Obviamente no es vinculante, yo sé que no es vinculante porque son procesos aparte, pero es el mismo contexto. O sea, si hubo evidencia, la justicia encontró la evidencia que sí fue así. O ahora es que Cadena va a apelar y se va a salvar. O sea, sería estúpido. Pues es que Cadena es como otro Sabas Pretel. No sé, yo veo la jurisprudencia colombiana ya como que va por ahí, como que Uribe tiene simplemente excelentes amigos que se dejan la piel por él y que sobornan a medio mundo para ayudar a Alvarito sin que él se entere, marica. Nos creen huevos. Sí. Pero bueno, vamos a casación. Deben estar ahorita trabajando Juan David, Miguel Ángel y Reinaldo en esa casación. Juliana, ¿tú No, cómo la presentarías? yo creo que ellos se toman un descanso. O sea, yo creo que hoy están como respirar, hicieron ese comunicado, pero ellos necesitan respirar, porque es que la casación es taxativa, o sea, la casación tiene dentro de un artículo, tiene establecido en qué casos puntuales tú puedes presentar la casación. Y tienes que argumentar si son varios puntos, entonces tienes que argumentar de fondo, o sea, una casación. De hecho, hay especialización para hacer casaciones, o sea, imagínate la complejidad Sí. de ello. Es como meterte en un mundo totalmente, sí, es muy complejo. Entonces, de hecho, lo primero que yo le dije a Juan fue como si necesitas secretariado, aquí estoy. Sí, porque a ellos les va a tocar como leer y redactar muchísimas cosas. Entonces, le dije como si necesitas secretariado, me ofrezco por la patria. No, pues hay trabajo legal ahí para varios años y pues alguien tendrá que hacerlo, pero ahora son las consecuencias políticas de este tema. A mí ese lado es el Ese que es el más me punto. llama la atención porque es muy, no sé cómo decirlo, distópico que justo sea días antes de la consulta del pacto. Ok, sí.
Como, Casual, casual. No, y además míralo, también muy inmediatamente sucedió como esta contraofensiva de Bernie Moreno en Estados Unidos, hablando que, si viste lo que dijo, que hay pruebas de que Maduro le dio plata a Petro y de que ya le dijeron narcoterrorista, el tal Carlos Jiménez. ¿tú te acuerdas que en el primer programa que hicimos, de hecho, de este tema con Juan David León, Ujú, ¿te acuerdas que nombramos al narcochofer y cómo habían ujú. intentado hacer la segunda Sí, 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 estrategia sí, de Exacto. meter a sí. Cadena para ensuciar a Del Río y Cepeda con el narcochofer y que el narcochofer se les volteó a todos y le contó a Miguel Ángel del Río y terminaron denunciando todo y denunciando que hasta personajes de la DEA y de la CIA estaban ahí metidos. Ujú. Y justo, o sea, es que a mí no me gusta ser conspiranoica, Pero celo. pero como que todo se está planteando tan así que es como, no puede ser posible, o sea, esto es una estrategia. Sí, Se me pasa por la cabeza, ¿me entiendes? Es sí, como, total. Y en cambio como creo que será no, planeado, ¿no? yo creo que no. O sea, ¿Tú yo crees que creo que esta es la responde. dialéctica histórica hablándonos a la izquierda y dándole la razón a la derecha? Simplemente. No, 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 para nada, para nada, pero no creo que sea ni conspiración ni que pues haya sido como fundido un plan orquestado y demás, nada. Lo que creo es que a veces hay coyunturas que pues que se presentan así. Nunca íbamos, ¿quién se iba a imaginar que justo en este punto del juicio hubiese ocurrido el, pongámoslo así, rifirrafe diplomático entre Petro y Trump? No creo que Petro hubiera tenido planeado eso en la cabeza justo ahora. No creo yo. Ah, no, bueno, no es un plan de No, hace es una que yo no década, hablo, pero bueno, dale. yo no hablo de esa parte, sino de la parte de, me parece muy distópico que estén con el discurso de narcotráfico aliado a la izquierda, justo cuando hay detrás de este tipo de casos evidencia de que quien está más metido en ello fue descubierto en su intento 2 veces de sobornar personas para enlodar y ensuciar personas de izquierda. Cepeda. Y eso también lo dice la jueza dentro del salvamento de voto, que eso también hay que sacarlo, que es que el tribunal en este momento con esta sentencia abrió heridas que ya estaban cerradas porque eran problemas jurídicos que ya estaban resueltos por parte del tribunal y de la corte, como por ejemplo lo de Cepeda. Lo de Cepeda, dentro de esa sentencia se dijo muchas veces que es que, ay, como que se dejó en el aire la duda de Cepeda, qué fue lo que hizo cuando conversó con Monsalve. Se dejó Ujú, la duda dentro del aire, dentro del ambiente, se deja en esa sentencia mucho y en el salvamento de voto ella dice como la corte ya se había manifestado sobre ello, porque cerró la investigación de Cepeda y abrió la de Uribe. sí. En cierto punto entendí que prácticamente estaban yendo en contra de lo que había dicho la Corte Suprema eh, originalmente para intercambiar el proceso en contra de Cepeda para pasarlo contra Uribe. Prácticamente fueron 10 años atrás, creo, en su revisionismo. Hubo revisionismo del caso. El tipo, el magistrado revisó todo el caso y desestimó pruebas que yo creo que todos escuchamos y que eran como irrefutables, ¿no? Y Yo ahí lo que, bueno, sigue Juli, dale, Juli. No, dale, dale, no, no, no. dale y ahora yo intervengo. Que, por ejemplo, cosas que ya las habían resuelto, como por ejemplo la cadena de custodia de los relojes. El Ujú, por qué no se cuidó, el por qué Deyanira mantiene esos relojes escondidos durante tanto tiempo, debido a que sale del país y la. Dentro de la sentencia, el magistrado dice como no hubo una cadena de custodia de los relojes, entonces no está obtenida bien las pruebas de las grabaciones. Y es como, o sea, no sé, son demasiadas cosas. bueno, y entonces ahí ya, yo lo que ya empecé a ver internacionalmente, que es como lo que yo más leo, ya empezaron ahí a conectar a Iván Cepeda como el candidato de la extrema izquierda que estaba persiguiendo a Uribe, ¿no? Ese es el nuevo discurso que está tomando forma ahí como Iván Cepeda, el enemigo del pobre hombre Álvaro Uribe.
y creo que va para allá a empezar a tornar la narrativa de nuestros hermosos medios. Es muy curioso que cuando termina siendo condenado es persecución judicial, es proceso político, es persecución política, pero cuando lo absuelven sí está bien hecho y el que quiso perseguir fue el que denunció y el que quiso engañar, ¿me entiendes? Ajá, Acá en Brasil el perseguido político es Bolsonaro porque está condenado. Pero si lo hubiesen absuelto, hubiesen dicho perseguido político, pero todo fue un montaje. ¿Me entiendes? O sea, ajá. nunca hay una razón de peso, nunca ganan con sello y no pierden con cara. No, lo que tú dices es verdad que es distópico. En una semana Trump le dijo narcotraficante a Petro, absolvieron a Uribe, casi nos ponen aranceles. ¿Qué más falta esta semana? Ah, bueno, desclasificaron los archivos del DAS. Es que no, yo no sé dónde poner el ojo. En serio, hay tantas cosas. Lo de Álvaro Ashton que pasó que con Efraín Cepeda. Efraín Cepeda pasó de agache, ¿no? Después hablamos de eso. Pasó tranquilo, tranquilo, Tranquilísimo. nadie habló Nadie de dijo él, nadie nada. nada, Ujú. Y nadie yo dijo creo que nada. fueron Pero muchas bueno, coyunturas juntas. mucho. Pero bueno, yo creo, lo otro que he visto es como no hay, este no es momento de bajar los brazos, aunque el uribismo vea esto como un gran triunfo y lo van a festejar y nos lo van a restregar en la cara todos los meses que vienen, pero la gente pues sabe que está cerrando, que hay que cerrar filas aún más. Es decir, esto, el mensaje que le manda el país de manera indirecta es para polarizarse más. La gente antiuribista se va a poner más antiuribista y la gente uribista se va a poner más uribista. Esto va a hacer simplemente crecer el malestar. La prensa ya está dando muestras de que no va a dar el brazo a torcer y lo que se nos viene es una ofensiva mediática y propagandística que nunca habíamos visto y además que controlan a las redes sociales. Por ahí ya he visto a varias gentes, a varias personas quejándose del algoritmo que les está mostrando mucho a Pinzón Bueno y que les está mostrando mucho a los trolls de derecha. Y no, pues no es el momento de bajar los brazos y yo creo que es el momento de hablar más duro y de seguir mucho más la pista a todos estos temas. Pero es que yo creo que, no sé, yo hoy de nuevo vuelvo a insistir en lo que decía al principio, y es que pues, queda la casación que va a tomar tiempo, que eso va a generar, obviamente, pues ya es el mismo comunicado que emiten las víctimas y los abogados de la defensa, una movilización ciudadana también, pero pues es el llamado que en el marco de ese respeto a la justicia en las instituciones, pues obviamente también políticamente se mueven muchas otras cosas, ¿no? Pero pues una cosa, creo yo, no quita la otra, o sea, el respeto por la decisión y por la institucionalidad con esta segunda instancia no agota el proceso, que sigue, a mi modo de ver, su curso con la casación, y tampoco pues en ningún momento se están agotando los otros procesos que él tiene abiertos, que de nuevo, vuelvo a insistir, son cosas también graves, a mi modo de ver, mucho más graves por las cuales lo están juzgando ahora. Hace, creo que fue hace un año o 2 años que la Corte Suprema lo llamó a rendir indagatoria al expresidente Uribe por la masacre del Aro y la Granja. O sea, eso tampoco se nos puede olvidar. Lo vincularon ahora otra vez, compulsaron copias para la Naranja. investigación por el asesinato de los abogados Jesús María Valle y Eduardo Umaña. Entonces yo creo que obviamente la plana mediática va a estar ahora en la absolución de esta segunda instancia, pero pues los procesos que él tiene abiertos ni se van a caer, ni los van a desaparecer. La justicia toma tiempo. Yo creo que ha sido un caso demasiado largo. Tengo una anécdota que ojalá algún día la podamos contar con Cepeda o con otra gente. Es que curiosamente cuando yo estaba en Verdad Abierta, el equipo de Verdad Abierta ayudó a preparar ese debate que hubo en 2012 de paramilitarismo. Y llevamos más de 10 años siguiéndole la pista a esto y pues el proceso va a seguir, que es lo que yo digo, que creo que casación y aparte que está la casación, pues están abiertas los otros procesos. Que políticamente ¿Sabe esto qué tiene un sería bueno impacto, hacer? sí, pero
pero pues De acuerdo, continúa. completamente de acuerdo. Lo que tocaría hacer es como un Excel con todos los tiempos y los términos de vencimiento y para cuándo están las próximas fechas de Uribe, porque es mucha información que no todo el mundo sigue, pero el impacto va a ser electoral. Ya hoy salieron a nombrarlo cabeza de lista y vicepresidente a Uribe. Es decir, esto le da aire, es electoral, más Claro, allá de la impunidad. claro, pero acuérdense que él renuncia a su fuero como senador, porque si no la corte ahí lo iba, entre comillas y vulgarmente, Pero eso me diciéndolo a parece joder. justicia divina, me parece la ironía, el boomerang más perfecto de la vida. Es una gracia, es una O sea, él tiene que volver a la corte, o sea, vuelve a la Corte justicia Suprema. poética, hermano. Ajá, Él renunció al Congreso para irse de la corte, pero vuelve a la corte. ajá. Exactamente. Eso me parece divino, Bueno, me parece parte de... pero eso tampoco es garantía de nada. Si ven que no es conspiranoico, si ven que no es conspiranoico, par de conspiranoicos. No, pero no, sin ser conspiranoicos, vivimos en un país donde existe una mierda que se llamaba el cartel de la toga. Entonces, en Colombia no hay que ser conspiranoico, pues, para inventarse esos esquemas de corrupción tan podridos, weón, porque en Colombia está podrido a ojo público. ¿Cómo Estoy de está acuerdo. el cartel de la toga? ¿Llega a la Corte Suprema? No, yo creo que la corte ahorita está muy seria. ¿Sí? Ahorita, yo creo Yo no que... tengo Y fe. no, con ese tema yo creo que son serios, ¿sabes? Porque ese tema es muy delicado, es muy relevante. Lo que sí, lo que yo no tengo fe es el tiempo. O sea, yo no creo que salga en 2 años. Bueno, ¿Me entiendes? No, o sea, no, no va a ser rápido. En el tiempo sí, yo no le tengo fe. Ahora, en la decisión, no sé, no sé, no sé. pues es que más allá de lo que le pase a Uribe como Uribe, ya es lo que en realidad puede hacer Uribe con esto electoralmente y esto le da la capacidad otra vez de casi poner presidente esta mierda, que quede Yo también libre, lo creo. No, pero yo ahí difiero. Yo también que el difiero. uribismo recupere un poco de esa aura No, yo de ahí difiero. inocencia que no Yo ahí tiene, difiero, yo ahí ¿sí? difiero porque nosotros hicimos un análisis electoral, yo no me acuerdo si fue en este live, pero yo me acuerdo que hacíamos un análisis del antipetrismo, el antiuribismo, el uribismo, el petrismo y el centrismo, que son Ajá, 5 fuerzas que hay en Colombia. Y el antiuribismo es muy fuerte. Entonces, ujú. de hecho, yo diría que el antiuribismo puso a Petro en su lugar. O sea, puso a Petro como presidente de Colombia, el antiuribismo, ¿me entiendes? Ahora, Sí, pero eso no le quita que esto le dé fuerza a Uribe, la que había perdido, porque el uribismo venía muy de capa caída con todo esto. Esto les da aire en su imaginario de ¿sabes? que sí son inocentes. ¿Sabes qué me parece? Que tenemos que empezar a enseñar y hacer pedagogía a los jóvenes sobre la historia, porque hay muchos jóvenes que ahorita cumplieron 18, 19, 20, 21 años que no saben cómo empezó esto hace 13 años. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, para ellos la versión se limite a, hay un montaje judicial y Uribe inocente. Sí, bueno, Pero nos toca echar la la película educación más es para la atrás. solución de todo. Hay que echarles la película para atrás y decirles, no, no, no es tan Sí, así. yo sé Dale. que la educación es la solución de todo, pero pues Es no que, hay tiempo para explicar todo eso. Y a lo que voy, y es que esto ni siquiera tanto de frente a la gente, sino de frente a los medios. Los medios están de plácemes. Ellos están celebrando y están festejando y ellos son los que controlan el relato y van a usar esto para volver a recuperar ese terreno moral que habían perdido. Lo que sí es completamente claro es que las elecciones de 2026 habrían sido unas con Uribe condenado y van a ser otras con Uribe inocente o libre. yo estoy de acuerdo con usted, pero hasta el punto, hasta cierto punto. O sea, creo que si es un golpe político, sí, sin duda alguna. Pero que eso le vaya a dar a la derecha y sobre todo al centro democrático que les vaya a capitalizar para poner presidente, todo eso sí no lo creo. Uno no tienen ahora la correlación de fuerzas, la derecha está súper atomizada, la campaña, al menos la de Vicky, que era la que había empezado fuerte, se hiper mega desinfló. Abelardo de la Espriella no tiene el consenso todavía gremial.
Hay sector de los cachacos o rolos que no lo quieren a él, sector del empresariado que tampoco lo quiere, y pues al que quieren ahorita impulsar, que mediáticamente lo están moviendo, es al exministro de Defensa de Santos, que hay que recordarlo, a Pinzón, y pues tampoco ha logrado cuajar. Entonces yo la verdad Pinzón no bueno. creo, no, por eso comparto su opinión, pero hasta cierto punto. Y otra cosa, para volver a traerlos al debate sobre la decisión de hoy, es que a mí lo único que pronto, digámoslo así, que me molesta, sí que me molesta porque me molesta demasiado, es que hay una parte de la historia del paramilitarismo en el país que no se ha terminado de esclarecer porque lamentablemente han matado a la mayoría de los testigos. Monsalve es uno de los pocos que queda vivos y que con lo que ha ocurrido con este juicio desde hace 10 años y con las entrevistas y los contrainterrogatorios que le habían hecho tanto a los testigos de Uribe como también a los exparas y a los testigos de la defensa, se había venido aclarando la historia del bloque metro de la SACU, ¿sí? Y yo creo que eso, hoy que la justicia haya fallado así, también desconoce todo ese esclarecimiento que desde hace 10 años la propia justicia había hecho. Yo quiero insistir en esto porque es un capítulo de la historia del país que no se conoce bien, que nació en la hacienda Las Guacharacas, que ya está eso hiper mega comprobado y confirmado, que nació en la hacienda de la familia Uribe, que el mayordomo de la familia es el papá de Monsalve, que allí nació este grupo paramilitar, que los hermanos Uribe tenían injerencia en el grupo. Eso es lo que en el fondo también la justicia está desestimando y es lo que en realidad a mí por lo que me compete, por lo que he estudiado y en lo que trabajo, me, me molesta, sobre todo porque sí se ha hecho un esclarecimiento, la misma justicia lo hizo y pues se está desestimando una cantidad de entrevistas y testimonios, no solamente ex paramilitares, sino los mismos interrogatorios que ha tenido los testigos de Uribe, pues también los otros que han contribuido desde Justicia y Paz, desde las investigaciones las entrevistas, perdón, de la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que eso no lo tenemos que dejar pasar por alto y eso hay que posicionarlo también. Que de hecho, ya con esto me callo, yo lo saqué en esa primera columna del bloque Metro que publiqué en el país y que la justicia vea. Esto lo digo acá y ojalá quede grabado porque este tema va a volver a totear y este tema va a volver a ser de opinión pública. Dentro de poco va a comparecer ante la Jurisdicción Especial para la Paz, alias Lucas, que era el encargado financiero del bloque Metro. Él hace mucho tiempo no había querido decir nada y ya en la Jurisdicción Especial para la Paz empezó a hablar. Él es el cerebro financiero del parqueadero Padilla, del famoso parqueadero Padilla, Ujú, donde están los pagos y honorarios que hubo para la gente del bloque Metro. Y adivinen quién ujú. está allí. Entonces eso es lo que yo les digo. O sea, no es que, Todo el mundo así. ¿quién? Pues no es que esto sea así de que, ay, que Por ya la favor. justicia hizo esto y se jodió. Pues no, ya me callo. Yo iba a preguntarle a Andrés que qué le pareció que en la mitad de la sentencia el magistrado dice, no hubo claridad en los testimonios y hubo contradicciones. Pues primero dice que el bloque metro, yo no me acuerdo qué parte de todo lo del bloque metro, que la reunión se generó en 1999 y después dice que fue en el 2000. Y uno queda como, porque Monsalve dice que esa reunión, yo no me acuerdo bien, pero creo que lo que yo me acuerdo en el testimonio, él dice como, es que eso fue como a 1999, a finales de 1999 o 2000, ¿me entiendes? Él lo deja como muy en el aire. Y la sentencia es como muy condenatoria en eso, ¿me entiendes? Es como, no tiene el día, no tiene la fecha, no tiene la hora, es mentira. Y yo quedé, Y pues de ¿qué nuevo, opinas de eso? O sea, porque tú que has investigado, has escuchado tantos testimonios de estos, de paramilitares, porque pues has escuchado de paramilitares. ¿Qué opinas de eso? Que en un testimonio sea como tan, cuando tú sabes que ese tipo de testimonios pues nunca van a ser precisos. no, y lo otro de eso es que a veces
el juez o quien hace el interrogatorio cree que los paramilitares tienen una minuta donde van anotando de pe a pa qué hacen, cuando pues en la guerra eso nunca es así. O sea, si acaso hacen los partes de guerra como también lo hacen las insurgencias, pero pues que tengan la minuta del día a día, pues eso no existe. Y también es curioso de la sentencia que sí es como muy inquisidor frente a ello, pero sí muy laxo cuando revisan, por ejemplo, las llamadas del de Carlos presidente, del Vélez. expresidente. Ujú. No, y también el testimonio Y de lo de Carlos Carlos, Vélez. exacto, igual. Son como muy calmados ahí. Eso me llamó la atención. Otra cosa que me llamó la atención y que vos rescataste esta mañana, Andrés, fue cuando dijo que la juez había fallado sobre conceptos políticos y no sobre pruebas. Me pareció un ataque tan frontal al profesionalismo de Sandra Heredia, a la cual yo me había parecido tan, al menos una buena funcionaria para no enaltecerla, pues. Pero lo que dijo ese magistrado, que estoy buscando la imagen que yo leí de que el tipo había sido asesor del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Es decir, no quiero ser conspiranoico, pero deberíamos abrir una sección que se llame No quiero ser conspiranoico, pero marica, ¿cómo así? Que el man pues tiene ese pasado y da, yo no soy abogado, pero esa es otra sección, yo no soy abogado, pero el tipo sí abusó de ese tipo de retórica de decir que hubo falacias, hubo malas prácticas de la jueza y llegó a usar esa acusación que también me parece como una confesión de decir que lo hizo por nociones políticas y no por trabajo jurídico. Es una confesión de lo que está haciendo el propio magistrado. Eso ahí ya fue que yo como que apagué. Yo dije, yo esta mierda ya no puedo escuchar más. Oiga, pero entonces, pues Gustavo está convocando a la ciudadanía a las plazas el viernes. Entiendo que usted iría, Andrés, si estuviera en Bogotá. Sí, de cabeza iría, me imagino. No, no iría. Pero usted ahorita rescató la movilización ciudadana, porque sí, toca movilizarse, ¿o no? Pues que uno crea en los valores democráticos no quiere decir que crean todas las astucias del presidente. Es que a mí Ah, me, pero ¿cómo así? a mí Cree me en da, marchar, pero no marcha. no, O no, cómo así. marche el que quiera. A mí me parece que Gustavo Petro es una máquina electoral y él sabe cómo capitalizar esta vaina. Sí, pues Petro podrá hacer todo, pero pendejo Es no una es máquina electoral, es como le una dijo ayer a máquina. O Daniel, sea, ¿cómo se dijo a Coronel? el tipo si sabe hacer algo es moverle las fibras al pueblo y decirle, hagámosle, ¿sí? Que sus formas no son las adecuadas, podemos entrar en debate y tal. Ujú. Y que toda acción tiene que tener una reacción, pero si no se queda en el bando perdedor, él no se puede quedar pasivo, porque hoy recibimos un baldado de agua fría, el hijo de puta. Así seamos muy petristas o simplemente antiuribistas o simplemente que esperábamos justicia, yo creo que todos sentimos en mayor o menor medida algo así como la plebitusa. No sé si puede establecer un paralelo ahí, Pero vean que yo pero no, necesitaba una reacción. a mí no me dio, ¿cómo sería esto? ¿Sentencia tusa? No. Absolvitusa. Absolvitusa, Absolvitusa Uribetusa. no me, o- Pero bueno, digo, A mí me dio por un momento, a mí me dio por un momento hasta que empecé a escuchar el salvamento de voto. Porque cuando empecé a escuchar el salvamento de voto fue como, así, no estoy loca, no estoy loca, sí, sí, lo que había pensado sí, estaba bien. Sí, hay una magistrada que piensa igual que yo, que es así, es asá. No como está, como lo estableció el otro. Es que de verdad, en un momento yo me confundí, yo dije, no, toda mi vida ha estado mal. Mi posición ujú. ideológica está mal, es el error. Que también te cuestionaste, yo también me mordía la lengua como para no salir a echar madres de lo que yo estaba pensando cuando empecé a ver que la gente estaba de acuerdo conmigo. Y sí, lo que hizo la magistrada, pues también es como un premio de consolación. Yo lo veo así. Y que me comentaron ahí en un trino como, pues obvio, no podían ser así de obvios de que los tres condenaran y yo, de que los tres absolvieran y yo fui como, pero ¿por qué piensan así de mal? Yo estaba como, no, hay esperanza. Una magistrada hizo bien su trabajo. Sospecha y acertarás, dicen por ahí. no, pero ese salvamento de voto está, no lo he terminado de leer todo, pero estaba muy bueno.
A mí también me pareció bueno, o sea, a mí me parece que ella empieza argumentando y va como invalidando cada cosa que dijo la sentencia, cada cosa que dijeron dentro de la lectura, ella va diciendo como no, no puedo, me tengo que alejar de ahí, no puedo estar así y tal, y eso me parece chévere, o sea, me parece Mm, interesante. Pero está sí, bueno que entre. sí, que por ahí está saludando Hanwen. Y también saludo César. César es el que debería entrar y que nos alegra aquí un poco la noche con su sabrosura. Y entonces esto le duele porque por ahí también vi a los otros, esos genios que levitan sabiduría y solo escupen astucias del centro que estaban diciendo que esta era la muerte de la campaña de Iván Cepeda. Nada, pero eso sí, nada. Mala lectura política si están diciendo eso. Al contrario. Yo creo que no sabe leer el ajedrez político porque realmente esto invisibiliza aún más el centro. No, sí, no, esto no es del centro. Esto invisibiliza el centro, pero, o sea, literalmente entre derecha e izquierda le hacen, ay, quítate, estamos discutiendo algo importante. No, no, yo creo que el centrismo está feliz es porque ya pueden simplemente darle su apoyo a Juan Carlos Pinzón y ya todos son felices. Pero esto le da más fuerza, le da más aire a la causa de Iván Cepeda frente, entonces sí, olvidándonos de ese sector. Andrés, usted como votante escéptico, como votante Hay que, indeciso, El como de, sí, voto rebelde, el voto de opinión profunda. hay que volver al anarquismo, compañeros. Hola, vea, ¿le da más empatía la causa de Cepeda o menos? No, vea, yo creo que hay, o sea, hablando en términos políticos, o sea, CPA tiene que capitalizar la indignación que esto ha despertado, no solamente en las bases del petrismo, que pues ya se sabe que van a estar ahí, pero sí él tiene ahora, a mi modo de ver, la jugada es capitalizar pues todo el movimiento antiuribista que hay, que no solamente se recoge en Petro y que no está solamente con Gustavo Petro. Hay un sector de la izquierda que desde que empezó el gobierno de Petro tomó distancia de su gobierno, de su mandato. Si Cepeda sabe capitalizar eso, ahí tiene otra muy buena gente, que sobre todo es gente no de las ciudades principales, sino es gente de región, del nororiente colombiano, su mayoría, con procesos sociales fuertes, con bases sociales fuertes, también en el suroccidente colombiano. Son procesos, son movimientos sociales y políticos, la minga indígena también, que no están con el petrismo, que no han acompañado al gobierno o no en todas, con toda su fuerza política, que si Cepeda logra capitalizar eso, ahí tendría por dónde jugar. de hecho, yo me atrevería a decir una cosa bien atrevida, siendo el pacto, siendo el polo, pues. Y es, yo creo que esto invisibiliza no solamente el centro, sino a personas o líderes como Carolina Corcho. A mí me parece que refuerza la causa de las víctimas, que es la bandera de Iván Cepeda. Por Yo creo. eso, o sea, deja en un segundo plano luchas como las de Carolina Corcho, porque Ujú, se da ok. una relevancia a un tema que tiene guardado Colombia desde hace décadas. Colombia tiene guardado el tema de paramilitarismo y el tema de Álvaro Uribe Vélez décadas y décadas y décadas. Ahora, no sé si puede ser incluso si mi lectura sea sesgada y sea el efecto contrario, que Cepeda pierda fuerza porque la gente le aburra seguir con el mismo tema. Pues es que Entonces eso es ya lo que tiene que Ujú, quieran. capitalizar. Justamente eso. Eso que tú acabas de decir es lo que él ujú. tiene que saber capitalizar. Y me imagino que el llamado a la movilización que hace ahora Petro, pues va en sintonía con ello. Ujú. Sí, claro. Ahora a Petro le tocó ponerse más en la línea de Cepeda y menos mal que ya Quintero ya no está en la foto, creo, y no lo mencionemos más. Y Petro pues tiene que empatizar mucho más con la causa de las víctimas. Las víctimas nos sentimos ahora todos más unidos por ver esta revictimización. Yo vi que alguna gente usó la palabra revictimización hoy en este Es que sí caso. es una revictimización. Absolutamente. Y para toda la nación, yo creo que hasta los que fuimos víctimas indirectas nos sentimos atropellados por esto. Ay, iba a decir otra cosa súper inteligente, pero se me fue. Pero inteligente. Ven, por ahí están preguntando que si puedes explicar los siguientes pasos para los que no tenemos idea de temas jurídicos.
Oiga, justamente en este momento me está diciendo un abogado amigo mío que terminó una reunión que si se puede unir. ¿Lo puede unir? Hágale, sí. Claro. Listo. Mándale el link que yo Los te voy mandé. a... Es el abogado Juan, él también es muy bueno, pero mientras tanto yo les voy contando. ¿Qué se viene para adelante? Es... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se me perdió el link. Ah, acá está. Se viene es una casación. La casación, redactarse nomás se demora. Yo les decía, yo creo que ese es el problema. Es demorado. Ese es el pico más alto. Pero como les expliqué al principio, la casación es un recurso extraordinario, o sea, es una apelación más grande ante la corte, pero es extraordinario. La apelación es siempre dentro del curso del proceso. La casación se sale del proceso y hace como un llamado a la corte, como, oigan, esto es demasiado importante, tenemos que mirarlo. Y la corte no escoge todas, no admite todas las casaciones. Para admitirla, de hecho, la admisión de la casación se puede demorar hasta un año en decir, ah, bueno, le admito esta casación. Sí, o sea, se puede demorar hasta un año. Las causales de casación son taxativas, o sea, están en el Código Penal, así nombradas y son bien chiquiticas, creo que son pocas. Creo que si la memoria no me falla, creo que son 5. Son pequeñas, son poquitas. Pero entonces lo que ellos deben hacer es decir, nosotros vamos a pelear esta causal para que la casación y la vamos a argumentar y eso tienen que argumentarlo muy bien. O sea, tiene que ser una cosa absurdamente bien argumentada. De 10 Y Ujú. minutos, ¿no? Yo hay los escuché. Sí, de entre 10 y 15 minutos, eso 10 y escuché, que que les dan toca. alargue a 5, o sea, 15, dijo del Río ahora. Pero los estimativos que estábamos hablando ahorita es que eso no se demora menos de 2 años, es decir, antes de elecciones no vamos a tener esa casación es muy ni a difícil que patadas. no, y No, menos eso la sí, no. corte. La corte yo no creo que vaya a ser la misma que hizo el tribunal de detener todo lo que tenía por este caso. Yo no lo creo, o sea, es demasiado, ¿me entiendes? O sea, la corte no puede parar de esta manera. Y se demora, Pero, es un recurso demorado y es complicado. pero vean que justo de Justicia acaba de publicar esto. No me he tirado. Bueno, lo acabo de ver, yo lo publicaron hace 2 horas y media. Y dentro de los slides dicen, el proceso entra a su última etapa. Y dice, "Vea, este fallo en segunda instancia no significa el final del proceso. La defensa de las víctimas ya anunció que interpondrá un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, por lo que aún no estamos ante el cierre del caso. O sea que Lo sí, que no, pasa no es que estaba tan se metido. da un antes y un después con la segunda instancia, porque después de segunda instancia, de fallo de segunda instancia, se puede caer la presunción de inocencia. O sea, de primera a segunda instancia, tú todavía puedes decir, hay presunción de inocencia. Por eso decían condenado en primera instancia, no decían condenado punto. ¿Me entiendes? Porque todavía existía había Bueno, unos vestigios de presunción de inocencia que se mantienen. Después de segunda instancia, si hoy, por ejemplo, lo hubiesen condenado, es condenado y punto. No hay tu tía que valga. Y la casación la pueden meter mañana mismo. La pueden interponer mañana mismo. Pero es condenado y punto. La presunción se cayó. Esa es la diferencia, ¿me entiendes? Es como la importancia que se le da a la segunda instancia, como la prevalencia que se le da. Y también que la casación no todos los casos la toca, porque la corte toma unos casos y otros no. No todos los abogados hacen casación, no todos los abogados pueden hacerla porque es que una casación es difícil, es compleja. Entonces, no todos los abogados están dispuestos a, ¿me entiendes? O sea, hay muchos peros ahí, como es un recurso que de hecho en clase de procesal se le dedica un montón de tiempo. Y se supone que es un recurso tranqui, es un recurso que se ve rápido, pero es un recurso como muy técnico, es demasiado técnico, esa es la palabra, que es demasiado técnico porque entran a ver con lupa ah, las cosas. yo ya me acordé de lo súper inteligente que iba a decir que iba en línea con lo que estábamos hablando, Iván, y con lo que Andrés estaba diciendo de lo que debería capitalizar Iván Cepeda, y es que él habla de la revolución ética y de su gran
persecución a la macrocorrupción. Entonces esto va muy en línea con esa plataforma de los grandes casos que él va a perseguir, como el de Álvaro Uribe, y creo que fue a Duque, que Duque también dijo que era el heredero de las FARC, o no me acuerdo a quién fue que anunció Iván Cepeda que también iba a demandar pues, a tanta gente que lo ha calumniado. Pero yo creo que o bueno, fue de las Priella, creo que fue de las Priella también. Hola, buenas noches, Juan Esteban, invitado especial. ¿Cómo te va? Mucho gusto. Mario. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Qué más, Juliana? Hola Juan, ¿cómo estás? Te invito Bien, aquí bien. a este Hola, live, Andrés. te presento a Andrés Celis Hola y Juan. Mario Pinzón. Sí, Andrés lo Mucho reconozco gusto. por su historia en la Comisión de la Verdad. Juan, ¿puedes voltear el teléfono a horizontal, si es posible? Ahí El otro mejor. horizontal. No funcionó. Bueno, quédate así está bien, tranquilo. Bueno, gracias por venir, gracias por venir. Sí, estaba por acá terminando algunas cosas, pero bueno. ¿Cómo te sientes en este día aciago para la justicia colombiana? Pues yo creo que lo que pasó hoy es como la ratificación de muchas verdades, ya no solamente en lo que tiene que ver con el sistema penal y el sistema jurídico colombiano, sino también con lo que son como las realidades sociológicas del país, ¿cierto? Pues finalmente es como la reiteración de que aquellas personas que tienen poder político y económico siempre salen beneficiadas en este tipo de escenarios y no es de extrañar que la decisión fuera de esta naturaleza. Digamos que hay una verdad que cuando uno estudia derecho desde los primeros semestres en derecho penal, en criminología y las demás materias, una verdad de perogrullo que siempre se dice y es que el sistema penal es selectivo. Los procesos de criminalización, tanto en lo que tiene que ver con la creación de normas como con los procesos de judicialización de las personas, el sistema demuestra su selectividad y creo pues que este es un caso normal. Hoy en día, hoy vi que muchos abogados, colegas y abogadas defensores salieron pues como a celebrar el fallo y a celebrar y a vitorear las garantías, pero esto no es lo que sucede en lo cotidiano del sistema penal. En lo cotidiano a la gente se le niegan los derechos, se le niegan las garantías y solamente aquellas personas que tienen la capacidad pues de tener grandes firmas de abogados detrás de ellos son capaces de intimidar a la jurisdicción, de intimidar a jueces de control de garantías, a jueces de conocimiento, a tribunales superiores y hasta los altos tribunales. Entonces creo pues que es un día donde se ratifican realidades del sistema penal. Yo creo que tenemos una confianza y un fetiche excesivo con el sistema penal y está clarísimo que el sistema penal nunca nos va a resolver los problemas así sigamos creyendo que con la criminalización de los problemas que tenemos en lo cotidiano se va a resolver. Entonces, pues con Uribe creo, y con esto termino aquí para no alargarme mucho, creo que es que con Uribe lo que nos queda y con su combo, con su pandilla, lo que nos queda es justamente lo que ha venido promoviendo Petro y lo que promueve Cepeda, que es negociar, ¿cierto? Con ellos hay que negociar y mirar en qué términos vamos a negociar para que haya algunos mínimos de verdad y algunos mínimos de justicia para tratar de desmontar como estas estructuras que han estado ahí detrás de tantas acciones tenebrosas en el país. Y eso no fue lo que trató de hacer Petro estos 3 años, tratar de invitar a Uribe a tomar tinto y a la Fabri de ponerlo de gestor de paz y tantas. A mí me parecía medio ingenuo, medio incauto Petro creer yo no creo que uno pueda negociar con el uribismo, pues digo, voy a hacer el papel del escéptico. Y por eso yo creo que lo que estaba diciendo antes de que llegaras, que esto va muy a la plataforma de la lucha contra la macrocorrupción de la que ha hablado Iván Cepeda y la revolución ética en realidad, voy a usar una palabra un poco uribista, pero extirpar las mafias de las instituciones, que yo creo que para allá va pues todo el nuevo tema de la constituyente que pues que ya se puso en el top de la agenda para esta semana, porque el viernes ya estamos convocados a marcha para empezar a hablar de constituyentes, señores. Juan, ¿tú estás a favor de constituyente? No, a mí me da mucho miedo una constituyente se lleva por delante, con el panorama político que tenemos, yo creo que nos lleva por delante las garantías y los derechos constitucionales. Lo que pasó en Chile Gracias por también la me da miedo. sensatez.
Gracias por la sensatez. No, pero mira que yo también tengo esa sensación, pero mira que ahorita que la última vez que eligieron en la Corte Constitucional a este señor Camargo, al de Salió Mal, yo sentí como es la gota que rebosó el vaso. Sí, es como, ¿cómo puede ser posible que todo lo que tengo en mi cabeza de derecho se va al caño, se va a la basura cuando escogen a este tipo de personas? ¿Me entiendes? Y cuando pasan este tipo de cosas, así como las de Uribe, yo las entiendo porque incluso el argumento de esos defensores que salieron a celebrar es hasta lógico. O sea, se manifestó dentro del caso de Uribe que las garantías procesales fueran las superadecuadas y gracias a ello es que se llega a una sentencia absolutoria. Es lógico el pensamiento, pero es como profundamente decepcionante y es como yo estoy al límite. O sea, de verdad tengo muchísimo miedo de una asamblea constituyente. Cada vez que leo un comentario soy como que Dios nos guarde. Y sigo pensando, sigo leyendo, pero ya estoy al límite porque de verdad ese tipo de cosas que suceden una detrás de otra me hace pensar realmente la Constitución hay partes que está mal y al final ha sido modificada muchísimas veces. Pero es que hablando, o sea, tenemos el ejemplo reciente de Chile, de lo mal que salió allí, y vea, para no irnos tan lejos, o sea, imagínense en ese momento la coyuntura política por la cual atraviesa el país y que la derecha haga una campaña tan bien lograda como cuando la hizo con el plebiscito. Dígame cómo queda Ujú. la Constitución. No, o sea, es que políticamente pueda que Petro maneje mucha masa y que el discurso que tiene atraiga mucha gente, pero es que lo que ha sabido hacer la derecha, porque son los que llevan todos los años y décadas que quieran en el poder, es saber jugar el juego en elecciones y traducir todo en votos y traducir todo como una traducción maquinaria electoral. Ir a una constituyente ahora como está el país no sería buena idea. Pero Y sabes en que el Andrés, mejor, también perdón, hay una dale, dale. cosa y es que yo no creo que sea solo la derecha. A mí también me da mucho miedo de ciertos sectores de la izquierda muy conservadores y reaccionarios que también se quejan de muchas cosas y bueno, cuando hemos tenido 4 años ahí pues más o menos como de poder y cuando se empiezan a encontrar los obstáculos que imponen las dinámicas propias, por ejemplo, de la división de poderes, de los pesos y contrapesos y demás, mucha gente quisiera llevarse por delante eso. Entonces, digamos que pues esos derechos y garantías tienen que estar ahí y bueno, y el otro tema yo no sé si nosotros realmente necesitamos otra constitución, es decir, pues digamos, quizás sí haya que hacer reformas o ajustes, pero creo que pues finalmente hace muchos años, hace por ahí, cuando cumplió la constitución sus primeros 20 años, María Teresa Uribe, la maestra del Instituto de Estudios Políticos, que en paz descanse. Ella escribía un artículo sobre las promesas incumplidas de la Constitución, ¿cierto? Y básicamente lo que se planteaba allí era pues como que finalmente, pues, qué es lo que buscamos con reformar tanto la Constitución? Lo que finalmente se necesita es que esas promesas que se hicieron en ese proceso constituyente se Que materialicen. se Pues cumplan. obviamente, sí, claro, y además, pues, digamos, pues, sin irnos a como a esa discusión que se pueda plantear en términos extremistas por ciertos sectores de la izquierda de que la Constitución tiene o no elementos neoliberales, tiene o no elementos capitalistas, pues finalmente digamos que también la experiencia lo que nos ha mostrado es que pues el Estado social de derecho no es el mejor, no es un modelo perfecto, pero dentro de la historia de los estados occidentales es el mejor modelo al que hemos asistido, ¿cierto? Hasta el momento. Entonces no hay, digamos que como un modelo que tenga la capacidad de generar los equilibrios entre capital y trabajo diferente al modelo de Estado social de derecho, ¿no? A los modelos de Estado de bienestar o de Estado de providencia o Estado de protección. Entonces creo que es ahí donde habría que colocar las apuestas y pues también tratar como de llegar como a esa apuesta no solamente de modernización, sino de modernidad también que apuesta la Constitución, porque nosotros pues tenemos una cultura, a veces la gente dice que no tenemos cultura de derechos, no, yo creo que nosotros sí tenemos una cultura de derechos, pero una cultura de derechos en el sentido en que vemos a los derechos como un estorbo
y algo bueno. Incluso paradójicamente hoy lo vimos, ¿no? ¿Cierto? Uribe, que fue el que chuzó, terminó Ujú. siendo protegido de las escuchas ilegales y Uribe, que era el que renegaba de las garantías y que decía que teníamos una constitución para ángeles, le terminó valiendo esas garantías. Si fuera tan valiente, hubiera renunciado a las mismas. Yo no veo el discurso de la constituyente tanto por el lado de la regulación, de la ley, de que necesitamos un texto más moderno o todo esto, sino más como lo que está tratando de vender a veces Quintero, que es como ese gran reset, como esa renovación de las instituciones a las malas para de alguna forma tener efectos más prácticos de sacar esas mafias que están en las instituciones y prácticamente volver a empezar eh, de cero. Prácticamente, yo lo veo más como que va por ahí, porque la Constitución del 91 sí, con todos sus matices neoliberales de la época, es buena a mi juicio, pero lo que pasa es que desde el 91 ya todas las instituciones están absolutamente cooptadas. Entonces, yo veo más que va como por ahí. A mí me parece Igual no me riesgoso. parece que sea una buena estrategia de campaña, qué pena. No, no Dale. me parece buena estrategia de campaña y no solo eso, sino me parece riesgoso con los locos que están en el poder en este momento, que están aspirando al poder en este momento. Porque también Ujú, el modelo quinterista a mí me parece muy buquelista ujú, y yo soy consciente de que Bukele inició con discurso izquierda. ujú. ¿Y en qué va? ¿Me entiendes? Entonces, usualmente pasa eso. Inician con un discurso muy justicia social, vamos a hacer la paz, y terminan siendo unos dictadores de miedo. Entonces a mí ese discurso me da temor por quienes están en ese lugar, porque creo que no están tan preparados. Teóricamente hablando, no están tan preparados. Y segundo, es que no tenemos un solo medio de comunicación que le haga contrapoder a la derecha. No hay un solo medio. O sea, todos están al poder de ellos y ese me parece la parte más riesgosa que es la que me mantiene al límite, del límite que les hablaba, que es la parte que me parece más riesgosa de ello, que es los medios de comunicación harían un trabajo tenaz. Y en el menos peor de los casos, lo que es bien decía Juan, hacer una constituyente ahorita y si se llegara pues a aprobar y pasara por el Congreso, es sentarse a negociar con esta gente, es sentarse a negociar con Paloma Valencia y con María Fernanda Cabal y con toda esta gente. Esa gente no va a ceder más de un dedo, Hay que volver a leer Pero a jamás, es jamás. que, Ferdinand, Mario, hay que volver a leer a Ferdinand Lassalle y ese librito de los factores reales de poder, que es una constitución, porque es que ahí es donde finalmente uno tendría que mirar qué puede suceder en una constituyente, con quién nos toca negociar. Pero además yo a veces creo que deliramos o disvariamos también en la izquierda pensando que tenemos unas mayorías y que somos capaces de controlar una asamblea constituyente. No hemos controlado un congreso o una asamblea Por eso, constituyente. tal cual. Y que tal lo cual. otro que tampoco hay que desconocer es que pues las caras visibles son al menos los representantes del centro democrático, pero detrás de eso está todo un grupo empresarial gigante, que son quienes en realidad tienen las riendas y que han tenido las riendas de muchos de los hechos que han ocurrido en Colombia. Entonces, sí se puede sentar a negociar Cabal, Holguín, Valencia, pero pues quienes están detrás de todo Bueno, mucho más total, grande, que es de lo que acuerdo. trató de dilucidar la Comisión de la Verdad en algún momento. Pues ahí hay que sentarse a negociar es con los gremios más allá de los políticos, que es la gente que en realidad tiene peso y que tiene asidero de poder en el país. Y De también hay acuerdo. Y una ahora viene cosa ahí, Bernie Moreno con Marco Rubio, perdón. sí, tranquilo, qué pena, no, que hubo un asunto que trataste tú con Julián ahorita sobre Quintero y sobre todo, digamos que pues es muy peligroso esa propuesta, además que el término que utiliza de resetear es un término con una carga en términos semánticos muy fuerte, porque es que resetear es como básicamente arrancar todo de cero y tirar todo a la basura y pues básicamente como desechar todo, pero además es un discurso
es un populismo muy peligroso porque finalmente a lo que termina apelando es a las emociones. Es una fórmula política que no tiene un contenido claro. Básicamente es como, por ejemplo, esas banderas políticas de vamos a acabar con la corrupción. Cuando uno le dicen van a acabar con la corrupción, no le están diciendo absolutamente nada. Dígame, ¿qué es lo que específicamente vamos a hacer? Vamos a modificar los temas de contratación, a fortalecer los mecanismos de vigilancia y control, los mecanismos de control social público, vamos a fortalecer y a profundizar los temas de descentralización política con mayores controles, qué es lo que se va a hacer específicamente. Entonces, esa fórmula de resetear, de que vamos a hacer la constituyente y todo eso son fórmulas políticas muy efectivas porque a la gente le cala ese discurso, porque es un discurso que apela a la emoción, pero el contenido de eso no es Ujú. claro. Y entonces, ¿qué puede terminar sucediendo? Que cualquier cosa quepa ahí. Entonces, reseteamos, hacemos constituyente y demás, y cualquier cosa que se logre termina siendo un éxito en términos políticos, porque finalmente ellos no estaban prometiendo, no tenían una promesa de campaña clara más allá de hacer algo, de prometer algo con lo que puedan cautivar al electorado en este momento específico que se nos viene, que se nos viene. Milei vendió un hard reset. Milei vendía un reset. Eh, Y vea con ese reset que salió tan demente. Pero sí, a mí me parece durísimo jugar con una constituyente en pleno año electoral, porque de alguna manera lograron vender la constituyente como lo menos democrático del mundo, siendo que es lo más democrático del mundo. Ay, no sé, queremos seguirnos lamentando por algún otro tema en este live o dejamos a Andrés ir a comerse ese arrocito que tiene Yo ahí. voy a Pero comer tenemos que seguir celebrando que hubo una voz sensata hoy en el Tribunal Superior de Bogotá y y eh, vuelve a ser una mujer y vuelve a luchar contra los sesgos de género que se expresaron hoy en el tribunal. Parecía pues como que estuvieran aleccionando, tratando de aleccionar a la jueza Andrea Heredia en la lectura del fallo, pero creo Ay, que la... yo no lo quería decir porque a mí siempre me rechazan y siempre me señalan que sacó el feminismo a florecer, pero la verdad es que, ¿cómo no lo vamos a sacar en este punto si él parecía un regaño de papá, ¿no? ¿Cierto? Sí, como corrigiendo un parcial, como corrigiendo un parcial de una primípara. Pero además fue una Exacto. mujer. Sí, y a una Es decir, mujer. sí. fue una mujer y a veces nosotros no lo notamos, pero eso es cierto. Es decir, ella, en efecto, lo que tuvo que enfrentar fue muy difícil. Y hoy que hayan salido estas personas, y además el mensaje que se empieza a difundir y es la descalificación, ¿cierto? A la mujer. Ujú. No fue ni siquiera una lectura de fallo respetuosa. Fue algo bastante, a mí me pareció muy grotesco el fallo del Tribunal Superior, porque yo creo que sí se puede disentir en ciertos asuntos, ¿cierto? Se puede disentir en que, Claro. incluso hasta yo podría estar de acuerdo en que podamos disentir sobre si esos hallazgos casuales o imprevistos de una interceptación telefónica pueda ser discutible, ¿cierto? Y que quizás eso pueda ser una prueba que haya que desechar porque está violando la intimidad. Yo creo que ahí en el plano de las garantías podemos debatirlo, pero no va a llegar al punto de decirte que fue que le faltó metodología, rigor. Entonces, básicamente fue una descalificación a una profesional del derecho y creo que ahí se evidencia obviamente esos sesgos que las mujeres cotidianamente en su vida pública y privada, pero en el escenario también de la jurisdicción les toca afrontar en el sistema judicial también. Entonces ahí pues me pareció muy desafortunado y las críticas que tuvo la jueza Andrea Heredia no son las que tienen hoy el tribunal ni el magistrado que hizo las lecturas. Hay Mm. mucha suavidad con él. Yo usé la palabra burdo para decir algo muy parecido a lo que tú dijiste. Me pareció burdo la manera de desestimar muchas pruebas, de desestimar muchos testimonios que todos habíamos visto y escuchado, y no solamente la jueza. Entonces, me encanta estar de acuerdo con un abogado porque yo lo veo como ciudadano que quiere justicia, puta, estoy esperando justicia, yo no lo veo como abogado y tuve una reacción muy así, muy como, es muy evidente que el magistrado está empeñado en desestimar y en deslegitimar como sea a la jueza Andrea Heredia
para hacerle el favor, porque es que en esto sí se ve que hay mano, en esto va más allá del derecho y de la práctica juiciosa de los conceptos del derecho. Aquí le metieron mano, marica. Yo lo vi No, como pues que grosero. también hay vicios políticos, obviamente. Ahí sí lo que estaban leyendo en el fallo lo estaban cometiendo ellos. Mucha opinión política y de jurisprudencia poquillo. Y sí, por ejemplo, No, yo ese creo tema. Dale, dale. que lo que les decía antes, que la jurisprudencia que aplicaron fue la de Sabas Pretel en la política. Ve, es que es muy interesante eso que acabas de decir, Mario, porque recordemos en Justicia y Paz, Andrés, si no sé si lo recuerdas, el magistrado Rubén Darío Pinilla, en una sentencia famosa, yo no me acuerdo del año, que cuando estaban haciendo las investigaciones sobre el bloque Metro, bloque Cacique Nutibara y Héroes de Granada en Medellín sobre el paramilitarismo, compulsó copias para que investigaran al expresidente Uribe. Y hay una Sí, frase famosa allí es, nadie puede estar en una piscina y no mojarse. Y nuevamente vuelve a sí, suceder con Uribe, es decir, Uribe lo rodea Ujú. los delitos, el crimen, hay una nueva compulsa de copias para que lo investiguen por paramilitarismo y por todos los delitos, la política, Mario, que acabas de decir, es que cómo es posible, cuál es el poder que tiene este sujeto y quiénes son los que están interesados en que no le pase nada para que no le suceda nada, es que es increíble. Uribe no, y solo tiene nomás, excelentes amigos, marica, que nomás todos se revisar. sacrifican por él. No, pero Perdón, imagínate, dale, Andrés. imagínate tener esos amigos que se sacrifican de esa manera. Pero Yo Imagínate. un viva quiero, por la magistrada de todas maneras, yo me sentí reivindicado por esa señora al final. Y la profesión del derecho reivindicada por ella y por la jueza Andra Heredia. Antes Hay de que que tú tener valor entraras, para hacer lo que hicieron. yo antes de que tú entraras lo estaba diciendo, les estaba diciendo a ellos. Yo estaba totalmente desinflada hasta que empezó la jueza a leer el salvamento de voto. Y sí, es una opinión de la jueza y no va a tener ninguna valoración jurídica o ninguna consecuencia jurídica ese salvamento de voto. Pero ese salvamento de voto me dice, a mi conciencia le dice, no estás pensando mal, no estás pensando errado, no estás mm, sesgada, no estás limitándote por tus sesgos, porque eso siempre me lo cuestiono. Y es un este premio. tipo de casos, pero es que en Colombia vivimos de premio en consolación, o si no, explíqueme la selección Colombia cómo es. No, mentiras. Pero Un premio de simbólicamente tiene un peso consolación. importante. Yo creo que eso simbólicamente sirve y de todas maneras también en las facultades y en muchos lugares y gente que se está formando, mujeres que están formándose en facultades de derecho, que ejercen la práctica. Ese tipo de asuntos las inspira también para seguir ese tipo de camino. Pero yo hoy también me senté en un momento, yo decía, yo sé que en este momento Sandra Heredia está sintiendo la misma piedra que yo estoy sintiendo y si no más. Yo sé que debía estar en algún lugar cerrado gritando contra una almohada. Puta, es que la Yo en un trapearon el momento piso con pensé, ella hoy. yo en un momento pensé cómo me voy a poner en los zapatos de esa señora, como por 2 segundos. Y cerré los ojos y dije, Dios mío, qué infierno. No, no me imagino porque se debe sentir, o sea, ese vacío, porque la insultó profesionalmente. La insultó, o sea, le dijo incapaz profesionalmente. Y a mí me parece que hizo un estudio acucioso, o sea, una sentencia de 1000 páginas, tú no la puedes sacar hablando miércoles. No puedes. Y menos una sentencia que sabes que medio universo le va a meter mano para que sea apelada. Y, o sea, tú no puedes hacer un trabajo mediocre de ello. Y el magistrado lo vendió como un trabajo paupérrimo. Y no es así, ¿me entiendes? La verdad, de todos estos Sí, lives y de todo, bueno, es el abrazo a Sandra Heredia. Señora, la pensamos. sí, sí, que sirva de algo y también, ¿no? Para la magistrada, lo que dice Juan. Yo creo que ya han sido suficientes lágrimas progresistas y antiuribistas por hoy. Ya deben estar llenas los embalses uribistas con nuestras lágrimas. Entonces, no sé, ¿sacamos whisky o nos vamos a dormir? A comer. Juan, ¿qué dice? Ah, bueno, sí, Andrés se va a comer. Sí. Pero sí, ahora te presento a Juan y ya lo puedes traer a tus entrevistas. Es un abogado muy chévere. Pero Sí, bueno, pues una derrota más en el anecdotario, pero hay que seguir luchando. Eso es lo más importante.
Eso estábamos hablando antes. El ánimo que yo veo entre la gente que ha reaccionado es ahora hay que cerrar filas aún más. Aún más, es otra vez la reproducción de la impunidad, la reproducción de que la izquierda nunca gana, la reproducción de que pueden seguir haciendo de las suyas, haciendo sus jugaditas, sus trampas, que nosotros estamos ahorita prácticamente solos contra el mundo, porque detrás de Uribe ya viene ahora los hermanos Moreno y detrás de los hermanos Moreno viene Jiménez y Salazar y detrás de esos cabrones viene Marco Rubio, y detrás de Marco Rubio viene Trump, y después de Trump vienen todos los tecnobros. No, parce, nos toca, y bueno, de las priellas y gana nos destripa. Entonces, marica, Pero ¿qué una vamos a hacer? cosa, a los Trump, a los Milley, no les está yendo nada bien tampoco. Entonces creo que el contexto, saliéndonos un poco de Colombia, el contexto global tampoco es que les sea muy favorable a ellos. Y creo pues que, por ejemplo, lo que está sucediendo con México y con otros países dan cuenta pues como de situaciones que pueden ser también, ¿cómo decirlo? Que pueden servir de cierta manera como de consolación o de aliciente, ¿cierto? Para seguir tratando de que ahora que se nos viene esta contienda electoral podamos sacar nuevamente algo adelante. Ojalá si pueden leer Pues algo es que de la esperanza Brasil. es que, Ojalá si pueden leer algo de Brasil, les recomiendo porque ojalá. les va a ayudar. Hoy condenaron a los 7 restantes de intento de golpe de Estado de Bolsonaro. O sea, hoy condenaron a todos. Ya dijeron todos intentaron hacerle golpe de Estado a Lula da Silva y sigue el curso, ¿sí? Y solo un magistrado fue el que dijo como no estoy de acuerdo y fue el mismo que votó a favor de Bolsonaro. Entonces, acá hay una posición muy fuerte contra ellos y se sostiene, o sea, yo sé que es difícil, el camino es muy difícil, pero hay que seguir. Eso es ser de izquierda, amigos. Bienvenidos. No, y la esperanza en realidad ahorita es que se le prenda el chuzo a Trump en el norte para que pueda dejar de ponerle atención a su tal invasión a Venezuela y probablemente a Colombia, porque ¿quién había visto a un alcalde de Chicago gritando a todo pulmón que había que salir a hacer la huelga general más grande que había visto en Estados Unidos? Lo que está pasando en Estados Unidos es absurdo. Hoy la Milei, movilización estuvo impresionante, o sea, impresionante, impresionante. pero todas las Impresionante. ciudades, Texas, Nueva York, Chicago, pero Ajá, exagerado, hasta pueblitos ajá. pequeños que tienen fama de godos ultraconservadores, como en el que yo estoy, la gente salió. Yo me quedé genuinamente sorprendido que en pueblos pequeños de tradición conservadora, xenófobos y demás, mucha gente salió, mucha. Ujú. Entonces también pues es un buen momento de coyuntura política de ver que cuando hay regímenes así, pues la gente lo que hace es organizarse, exigir derechos y bueno, pues también como se decía hace mucho tiempo en la mano y pues la pelea también está en la calle y ahí hay que ver quién capitaliza. Así, sí, sí. Y lo que hay es Bueno, tema. yo me retiro, muchachos, de ir a comer. No, vamos a Muchas Muchas almorzar. gracias. gracias. Yo a comer porque no dejaron comer. Los que están en Twitter, Adiós. vayan a YouTube y siguen a la bodega y ayudan a Mario porque este proyecto está como Exacto, la bodega chévere. podcast. Vayan, los ¿Cómo? 245 Así. que están en X, vayan, los quiero ver en YouTube. Hasta los haters. ¡Ah! Les ¿Tenemos mando, 245 en X? sí, les mando un besito a los Yo aquí haters. veía 8, entonces yo decía, como, ah. Ok. Bueno, chévere. Vale, un abrazo, chao. Hay un saludito. Chao, Qué bacano. chao, Juan. Saludos a todos, chao, gracias.